Bueno muchachos, este video es para explicarles la actividad del estudio fotográfico. En realidad es una actividad muy sencilla y requiere pues una serie de pasos que les voy a explicar a continuación. Lo primero que ustedes van a hacer es elegir el dispositivo que les permita tomar fotografías y que mejor les ofrezca calidad fotográfica. Por ejemplo, si algún familiar de ustedes tiene celular y si usted mismo tiene celular o de pronto en su casa hay una cámara fotográfica, entonces ustedes eligen cuál de esos dispositivos les permite una mejor calidad fotográfica en nitidez, en resolución, en color. Bueno, y si solamente hay un dispositivo, pues entonces con ese lo realizan. Lo primero que ustedes harán será hacer un recorrido por su espacio, por su hogar en este caso, ¿sí? Respetando pues la situación de confinamiento en la que estamos, entonces el recorrido debe ser en su hogar. Ustedes van a recorrer cada rincón, van a recorrer cada uno de los lugares de su hogar y van a empezar a observar el fenómeno de la perspectiva en su entorno, ¿cierto? Y ustedes van a empezar a capturar fotografías de su espacio indistintamente de cuántas fotos logren tomar. Ustedes pueden tomar 5, 10, 15, las que ustedes deseen. Y deben tratar de que esas fotografías cumplan con las características de la perspectiva que hemos trabajado, las cuales han sido con un punto de fuga, con dos puntos de fuga y con tres puntos de fuga. Eso automáticamente puede que no se diferencie claramente en su recorrido, pero en la medida en que ustedes vayan tomando más y más fotografías, luego van a tener más posibilidad de elegir aquellas fotografías que presenten más claramente este fenómeno. Listo. Entonces lo que ustedes van a hacer es tomar fotografías de su espacio interior. En algunos casos, ustedes podrán tomar fotografías de la parte externa de su hogar, pero la idea no es que salgan a la calle pues a recorrer espacios externos, sino que, por ejemplo, si ustedes le toman foto a la fachada de su hogar o de su cuadra, pues también podría servir. Entonces ustedes toman las fotografías y las van a pasar al computador. Por ejemplo, ese ejercicio yo ya lo hice propiamente y lo ubiqué en esta carpeta que yo llamé perspectiva. Yo traspasé pues las fotos del dispositivo al computador, eso es lo primero que ustedes harán. Y aquí yo tengo el ejemplo de 6 fotografías, ¿sí? Entonces rápidamente vamos a observarlas. Miren que son fotografías en su mayoría que corresponden a espacios interiores del hogar. Esto, por ejemplo, esta es una fotografía del espacio exterior y la intención de esa fotografía era lograr una perspectiva aérea, que recordemos que la perspectiva aérea cumple con la característica de un punto de fuga superior, ¿sí? Entonces esa era la idea con estas dos últimas fotografías. Entonces cuando ustedes hagan su estudio fotográfico, ¿sí? Ustedes van a escoger mínimo 5, van a escoger mínimo 5 fotografías. En este caso pues yo tengo 6, pero ustedes mínimo van a hacer 5. Pueden escoger más de 5 si desean, el máximo no tiene límite, pero el mínimo pues deben ser 5 fotografías. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con las fotografías? Yo les voy a mostrar primero el resultado final y luego les explico cómo deben hacerlo. Entonces, lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Ustedes le van a hacer un estudio de perspectiva a cada fotografía. Entonces, ¿de qué se trata el estudio? Ustedes con un programa, ahorita les indico cuál, ustedes van a generar toda esta serie de trazos encima de la fotografía y se van a basar en las características del espacio. Entonces ustedes van a tomar detalles altamente visibles, por ejemplo los muros, por ejemplo las paredes, por ejemplo los objetos de mayor tamaño, puede ser todos los objetos que sean protagonistas en la imagen, nos van a empezar a generar una serie de líneas. Esas líneas ustedes las van a empezar a trazar con diferentes colores. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo elegí el color amarillo para aquellas líneas que son de carácter imaginario, que también se llaman líneas de fuga, ¿sí? Elegí el color azul para realizar unos trazos, ¿sí? Que no son propiamente de perspectiva, sino que me van a marcar partes claves de la imagen. Entonces mire que por ejemplo acá estos trazos azules corresponden a líneas verticales y a líneas horizontales, ¿cierto? Mire que la mayoría pues son paralelas. Entonces estas líneas me van a permitir a mí encajar la imagen, ¿sí? Digamos un poco geométricamente,
para yo después, si pienso en el ejercicio de dibujarla, entonces yo ya tengo unas referencias visuales como son estos trazos, pero las más importantes serían las líneas imaginarias que hacen parte del fenómeno de la perspectiva, que es lo que estamos trabajando. Esta línea roja, por ejemplo, de carácter horizontal, sería claramente la línea de horizonte. Sí, recuerden que la línea de horizonte es uno de los elementos claves para yo trabajar la técnica de la perspectiva. Y este puntico aquí de color negro es el punto de fuga, que es aquel punto donde imaginariamente convergen todas las líneas que tiene el espacio y que tienen los objetos. Entonces es muy importante que yo cuando hago este estudio que me ciña con exactitud a los objetos y a los espacios que tiene la foto, ¿sí? Porque resulta que a veces yo empiezo a determinar los trazos y yo no soy tan preciso, entonces se me va a dificultar un poquito encontrar el punto. Entonces si yo soy lo suficientemente preciso al hacer los trazos, ¿sí? El punto me va a salir sin ningún tipo de complicación. Entonces mire, por ejemplo, aquí yo utilizo los muros, la parte baja del muro, la parte alta del muro, esta parte, por ejemplo, de la cortina en esta fotografía, los bordes de la cama, ¿sí? Los bordes de esta mesa, los bordes de este banco, por ejemplo, ¿cierto? Entonces mire que siempre me ciño con la mayor exactitud posible a lo que yo veo en la foto para determinar el punto de fuga. Vamos a ver una siguiente imagen. Bueno, en esta imagen claramente se ve que la imagen es una perspectiva lineal paralela que maneja un punto de fuga. En esta imagen, por ejemplo, como ustedes pueden observar, se presenta un fenómeno de que los puntos de fuga quedan fuera de la foto, ¿sí? Que eso puede pasar pues en algún momento. Y eso no es que la fotografía esté mal tomada ni mucho menos, sino que eso antes corresponde, eso nos permite comprobar cómo el fenómeno de la perspectiva que nosotros vemos en nuestros dibujos se cumple también en nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, si usted en algún momento empieza a determinar sus trazos y usted se da cuenta que las líneas no se encuentran en la foto, sí, usted debe generar un espacio adicional en su foto para que pueda terminar de hacer el trazado hasta que se encuentren las líneas. Entonces, esa parte de añadir espacio en blanco yo también enseguida se las muestro. Pero entonces es muy importante que se empiecen a fijar los casos en que eso pase, ¿sí? Entonces mire que yo aquí, cuando empecé a hacer el trazado, yo me di cuenta de que no se encontraban en la foto, entonces yo tuve que añadir espacio para poder encontrar el punto de fuga. Entonces el color azul aquí también son las líneas de fuga o líneas imaginarias, y el color rojo es para la línea de horizonte. Y esta foto entonces claramente corresponde a un ejercicio de perspectiva lineal oblicua que maneja dos puntos de fuga, porque el ángulo de visión del espacio es como de un vértice. El observador está parado como en una esquina, y por eso cada una de estas partes, cada uno de estos lados del espacio maneja un punto de fuga. Este lado derecho maneja un punto de fuga y este lado izquierdo maneja un punto de fuga. Listo. Recuerden que estas líneas amarillas son simplemente unas líneas de encaje, ¿sí? No son líneas pues que marcan perspectiva, profundidad, sino que son líneas de encaje que me van a servir a mí en el eventual caso que yo decidiera hacer el dibujo de esta fotografía. Vamos a ver rápidamente las otras. Mire que aquí hice el mismo ejercicio, me baso en los muros, en los marcos de las puertas, ¿sí? En la parte baja, en el piso, para marcar la profundidad. Y en esta, mire que por ejemplo es muy claro, mire que todas las líneas van al mismo punto, ese sería el punto de fuga, y la línea blanca sería la línea de horizonte en este caso. Miren que hasta los objetos, digamos, de pronto no tan protagonistas, hacen parte de la perspectiva. Por ejemplo, este cuadro que vemos acá y este también nos proporcionan esas líneas imaginarias que nos van a ayudar a encontrar el punto de fuga, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con este trabajo. Primero hacen el recorrido, luego toman las fotos, intenten conseguir fotografías que cumplan los tres tipos de perspectiva que hemos trabajado. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso, yo no les he mostrado sobre perspectiva aérea, pero recuerden que aquí ya les mostré unas fotos, o sea, a estas de perspectiva aérea no les hice todavía el ejemplo
de los trazos, pero eso lo voy a explicar enseguida. Entonces, ¿cómo tienen que hacer ustedes el trabajo? Ustedes en su computador normalmente tienen un programa que se llama Paint, ¿cierto? Si ustedes no disponen de computador, ustedes también lo pueden hacer desde su celular con un editor de imágenes, que al final de este video les mostraré rápidamente cómo hacerlo desde un editor de imágenes, o ustedes pueden buscar por su cuenta un editor de imágenes para poder hacer el ejercicio. Listo, entonces ustedes qué deben hacer, ustedes van a venir a la barra de inicio, ¿sí? Aquí donde dice programas o todos los programas, ¿sí? Por la parte de accesorios van a encontrar el programa Paint. Listo. Entonces ustedes buscan el programa Paint, pues que en esta ocasión es el que yo les sugiero, o si ustedes tienen experiencia en manejar otro tipo de programas de edición de imágenes, pues también lo pueden hacer. En este caso voy a utilizar el Paint. Entonces ustedes aquí van a buscar la fotografía, aquí en el menú principal, entonces van a abrir, ¿sí? Van a buscar la carpeta donde ustedes guardaron inicialmente las fotografías. Entonces, por ejemplo, yo la tengo aquí en el escritorio, en la carpeta de perspectiva. Y yo voy a buscar entonces la fotografía a la que yo le quiero hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir esta fotografía, entonces le voy a abrir. Si la fotografía es muy grande, entonces obviamente aquí pues la voy a ver de gran tamaño. Aquí yo le puedo disminuir el zoom, ¿sí?, a la fotografía. Entonces, lo primero que yo les sugiero que hagan es que le agranden el espacio. Recuerden que hay veces los puntos de fuga van a estar fuera de la foto, entonces en cualquier caso la primera sugerencia que les hago es agrandar el espacio de la imagen. Entonces eso lo hacen desde este cuadrito que está acá, que se les forma una flechita, entonces arrastran, ¿sí?, un espacio considerable, y lo mismo desde esta parte de acá, en la parte de abajo, lo van a arrastrar, ¿sí? Si ustedes quieren añadir más espacio, entonces la disminuyen, ¿sí?, le merman el zoom. Ahora en este caso pues ya no nos deja disminuir más, pero entonces ustedes en su caso, porque es que esta fotografía es muy grande y por eso no nos permite disminuirla más. Si ustedes le quieren cambiar el tamaño a su fotografía, ustedes pueden darle aquí en cambiar tamaño si está demasiado grande, ¿sí?, y aquí le merman. Por ejemplo, yo le voy a disminuir a la mitad, ¿sí?, que está demasiado grande, y aquí entonces ya le voy a dar zoom, ¿sí?, y le voy a poder añadir un poquito más de espacio, ¿sí? Bueno, entonces cuando ustedes le añadan espacio, ustedes van a ir aquí a la herramienta seleccionar, ¿sí?, y van a hacer clic y van a arrastrar hasta que abarquen todo el área de la imagen, y ya nos queda seleccionada, y luego la vamos a desplazar. Listo, la vamos a desplazar hacia el centro. Entonces esto es lo que yo les sugiero que hagan al inicio para determinar un espacio en blanco y que nos permita hacer los trazos afuera si los llegamos a necesitar. Si ustedes en el proceso se dan cuenta que necesitan más espacio, por ejemplo si ustedes agrandaron el espacio, ¿sí?, y se dan cuenta que necesitan más espacio, entonces vuelven a hacerle clic acá y le agrandan más. O si ustedes ven que no necesitan tanto espacio, entonces le pueden disminuir de esta manera. Listo. Bueno, entonces cuando ustedes encajen la imagen en su área, entonces lo que ustedes deben hacer es, bueno, aquí estoy pues dándole el zoom adecuado, me voy a disminuir otro poco. Bueno, entonces lo que ustedes deben hacer es, van a escoger un color para cada elemento. Por ejemplo, yo voy a escoger el color azul para las líneas imaginarias y lo voy a hacer normalmente en línea recta. Entonces para lograr un trazo recto me vengo a esta caja de herramientas y escojo esta línea recta. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo empezar en cualquier punto, yo escojo un punto estratégico. Por ejemplo, yo voy a empezar, recuerden que uno siempre escoge como las partes más visibles y más protagonistas de la imagen. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, esta imagen, esta parte del techo. Bueno, aquí le podemos cambiar el grosor, ¿sí? Si nosotros vemos que la línea está muy delgada, te le cambio el grosor, hago clic, desplazo sin soltarlo y prolongo ese trazo. ¿Cuánto hay que prolongarlo? Eso no tiene una medida exacta. Entre más lo prolongue, pues mucho mejor, porque eso le va a permitir a usted tener certeza de que más adelante se van a encontrar las fotos.
las líneas, perdón. Entonces aquí voy a generar mi primer trazo y miren que yo me ciño con la mayor precisión posible al espacio del muro. Listo. Entonces suelto. Cuando suelte cada trazo es muy importante que ustedes hagan clic en otra parte de la imagen para que la línea nos quede pues ya insertada. Voy a hacer también un trazo en esta parte del muro, ¿sí? Entonces yo soy bien preciso y suelto. Listo. Entonces, cuando yo hago dos o tres trazos, los dos o tres primeros trazos, yo ya voy a empezar a determinar dónde va a estar mi punto de fuga. ¿Sí? Entonces, los demás trazos que yo hago me van a permitir tener más certeza de que ese sí es el punto de fuga. ¿Sí? Entonces, yo voy a coger, por ejemplo, este cuadro, ¿sí? Y me voy a ir por todo el borde del cuadro. Entonces, me voy a dar cuenta que la línea coincide en el punto y que estoy respetando la forma del cuadro. Hago clic afuera para que se inserte la línea, luego sigo con otro trazo y hago lo mismo. Entonces yo ya me empiezo a dar cuenta que ese es mi punto de fuga. Ustedes deben hacer la mayor cantidad de líneas posibles. En la página donde ustedes deben entregar esta actividad van a encontrar un archivo con el ejemplo que yo les elaboré, y en cada fotografía van a encontrar muchas más líneas. En este caso pues yo voy a hacer pocas, que es solamente para que ustedes sepan el proceso. Bueno, entonces el color azul para las líneas imaginarias. Bueno, el color rojo yo voy a definir que va a ser la línea horizonte. Entonces, ¿dónde va la línea horizonte? Recuerden que la línea horizonte siempre va en el punto de fuga, que ya sé que es por esta parte. Entonces yo con mucha precisión voy a tratar de trazar una línea horizontal que pase por el punto de fuga. ¿Listo? Y por último voy a elegir un color para mi punto de fuga. El punto de fuga, pues en este caso yo no lo voy a hacer con trazos rectos porque se complica mucho pues marcar esa zona, sino que lo voy a hacer a pulso con la herramienta del pincel. Voy a revisar el grosor, ¿sí? Y voy a marcar aquí un punto en toda la parte donde convergen las líneas, ¿sí? Ustedes lo hacen pues con la mayor precisión posible. Y voy a escoger un color verde para hacer unas líneas auxiliares que me van a marcar el encaje del dibujo de la foto. Aquí sí es bueno hacerlo en línea recta, ¿sí? Entonces voy a trazar líneas, hago clic afuera, luego voy a trazar otra. Ustedes lo pueden hacer en el sentido que deseen, pero respetando siempre la forma de los espacios. ¿Listo? Bueno, entonces yo le hago todos los trazos que considere necesario. Por ejemplo, si yo considero importante hacerle un trazo a este cuadro, ¿sí? Que eso me va a permitir marcar bien su ubicación. Si yo fuera a dibujar esta foto, entonces yo le hago el trazo. Cuando ustedes terminen de hacer su ejercicio de trazado, entonces van a guardar la imagen, van a ir al menú, van a dar guardar como, ¿sí? Pues lo más habitual es la extensión JPG, y van a escoger la carpeta donde quieren guardar su imagen. Entonces yo voy a escoger la misma carpeta donde tengo las fotos iniciales. Entonces le voy a poner el nombre, vamos a ponerle ejemplo 1, ¿sí? Y le voy a dar guardar. Entonces si yo me vengo a la carpeta, aquí me va a quedar la fotografía ya editada con los trazos que yo le hice. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿sí? Yo me di cuenta que el punto de fuga estaba adentro de la imagen, por lo tanto pues yo le pude haber quitado todo este espacio en blanco. Yo no lo hice, pero ustedes entonces lo tienen en cuenta. Si ustedes ven que el punto de fuga está adentro de la foto y que no necesitan el espacio, entonces lo cortan y solamente queda la fotografía. Cuando ustedes hagan el ejercicio con cada una de las fotografías, vamos a hacerla con otra, ¿sí? Vamos a hacer por ejemplo con esta. Entonces voy a ir al Paint, programas, accesorios, Paint. Entonces le voy a dar a abrir y aquí voy a buscar por ejemplo esta fotografía, ¿sí? Vamos a mermar el tamaño, que está demasiado grande. Listo. Entonces aquí le mermo el zoom y le voy a añadir espacio. Añadir espacio a la foto. Y luego voy a darle en seleccionar. Voy a seleccionar el área de la imagen
y voy a desplazar la fotografía hacia el centro para que me quede un buen espacio. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a elegir un color, voy a elegir un tipo de línea que va a ser recta y voy a empezar a trazar por las partes más representativas de la foto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar el techo, voy a trazar, entre más la prolongue mucho mejor, porque eso va a asegurar que las líneas sí converjan en un punto, porque si yo las hago muy cortas, de pronto me queda faltando trazo para yo determinar el punto de encuentro. Voy a hacer, por ejemplo, esta línea por acá en la parte de abajo, ¿sí? Entonces miren que si yo me ciño, me tengo que ceñir bien al borde del muro para que esto nos quede pues bien preciso. Entonces yo aquí ya me doy cuenta que por esta zona va a haber un punto de fuga. Listo. Y en esta parte yo sé que hay otro punto de fuga por el tipo de perspectiva que maneja la imagen. Entonces yo hago un trazo por todo el techo, inserto la línea, cojo la parte de abajo del muro, ¿sí? Y hago mi otro trazo. Listo. Hay que ser pues bien lo más preciso que podamos. Voy a marcar entonces los puntos de fuga con un color negro, con la herramienta del pincel. Me voy a cargar el grosor. De todas maneras, ustedes pueden explorar bastante el programa. Los que de pronto no lo hayan utilizado mucho, le pueden explorar más herramientas. Sí, yo en este caso pues solamente me estoy acudiendo a las que voy necesitando, pero ustedes pueden explorar otro tipo de herramientas o de opciones. Listo. Y me falta determinar la línea horizonte. Recuerden que la línea horizonte es una línea recta horizontal que une los dos puntos de fuga. Entonces yo voy a trazar la línea que una los dos puntos de fuga. Listo. Y voy a determinar otro color. Bueno, aquí me falta hacer clic afuera para insertar la línea. Voy a escoger el color verde y voy a marcar unos trazos verticales de referencia. ¿Sí? Voy a hacerlo por acá por los muros. Eso también es importante. Todos esos trazos que ustedes vean que marcan protagonismo, es muy importante que los hagan. Por ejemplo, mire que que esta sería como la parte más cercana de la imagen, que si yo fuera a dibujarla, sería la primera que tendría que hacer, ¿cierto? Entonces es muy bueno que ustedes la reseñen con su trazo. Bueno, cuando ustedes le hagan el trazado, entonces vamos a el mismo proceso, vamos al menú, vamos a guardar como imagen JPG, elegimos la carpeta, este sería el ejemplo 2, ¿sí? Y le damos guardar. Bueno, y nos salimos del programa. Entonces, vamos a mostrarles rápidamente el último ejemplo. Vamos al Paint, accesorios, Paint. Recuerden que la repetición es la que va haciendo que uno se grabe los pasos. Entonces le damos a abrir. Vamos a elegir esta imagen, abrir. Voy a mermar el tamaño, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Aquí le puedo mermar igual el zoom. Y, y vamos a hacerle pues la parte del espacio, ¿sí? Entonces, yo aquí viendo superficialmente la imagen, yo me doy cuenta que esta imagen tiene perspectiva aérea, por ejemplo, por lo tanto necesitamos mucho espacio arriba para determinar el punto de fuga. Entonces yo le voy a añadir bastante espacio en la parte de abajo, ¿sí? Voy a seleccionar la foto y la voy a desplazar, hago clic y lo desplazo hacia la parte de abajo. Listo. Entonces yo lo que hago es empezar a definir los colores, el tipo de trazo y hago mis trazos. Entonces hago un trazo número 1, trazo número 2. Entonces mire que acá ya encontré mi punto de fuga superior. Mire que pues en realidad era más la percepción de que íbamos a necesitar mucho espacio, pero no necesitamos pues tanto. Y puedo utilizar más detalles, por ejemplo las ventanas. Eh, Como yo ya me di cuenta que no necesito tanto espacio, eh, yo le puedo, yo le puedo quitar espacio a esta imagen, ¿sí? Perdón, vamos a hacerlo así, vamos a recortarla. Selecciono el área que yo quiero recortar y le damos aquí en recortar. Entonces yo ya puedo agrandar un poco la imagen.
Entonces aquí haciendo mi trazado, yo me doy cuenta que ese es el punto de fuga. Entonces yo puedo hacerlo por aquí por las ventanas, ¿sí? Y luego voy a marcar el punto de fuga con mi pincel. Listo. Y hago por acá la línea de horizonte, que en este caso sería una línea de horizonte alta. Recuerden que en la perspectiva se manejan dos conceptos, línea de horizonte baja y línea de horizonte alta. Si la línea me queda muy arriba, entonces yo la puedo bajar con el teclado, con la flecha abajo, la desplazo hasta que quede pues en su punto. Y me voy a al mismo proceso, guardar como imagen JPG, ejemplo 3, ¿sí? Y le doy guardar. Bueno, cuando ustedes hagan todo el ejercicio con sus imágenes, entonces van a crear un documento, ya sea un documento de Word, un documento de PowerPoint o un documento PDF para guardar todas sus fotografías. En este caso, por ejemplo, yo ya lo hice y aquí en este documento yo guardé las fotografías, ¿sí? Vamos a esperar que abra, a veces es un poco lento, pero bueno, ya abrió. Entonces aquí miren que yo ya tengo compiladas las fotografías con todo el estudio de la perspectiva. Miren que aquí pues ya podemos observar más trazos, ¿sí? Y aquí abajito yo puse la imagen original pues como para hacer el contraste, ¿sí? De cómo es la foto y de cómo es la foto con el estudio de perspectiva, ¿sí? No es obligatorio que ustedes pongan la imagen original, esto lo hago yo para que ustedes puedan observar con más facilidad el proceso de trazado, pero no es necesario que ustedes pongan la imagen original, si ustedes la quieren poner no hay problema. Aquí por ejemplo vemos una segunda imagen, la foto original, y así sucesivamente yo formé un solo documento con todas mis fotografías. Listo, este documento ustedes es el que van a ver montado en la página donde deben entregar, ¿sí? Donde deben montar su actividad. Bueno, entonces ya cuando ustedes compilen todo en un documento, entonces le dan guardar como, pueden nombrarlo estudio fotográfico, pues yo en este caso ya lo hice, lo nombran estudio fotográfico y le dan guardar. Y ese archivo es el que ustedes van a presentar como evidencia de esta actividad. Bueno, y por último, para los que de pronto no tengan computador, voy a mostrar un video corto de cómo pueden hacerlo desde su celular. Por ejemplo, acá lo que estamos observando es el fondo de un celular, ¿sí? Entonces voy a poner a correr el video. Entonces mire, lo que ustedes hacen es buscar su galería, ahí en toda la galería, ¿sí? Va a buscar la parte de la cámara, ¿sí? Ahí en toda la galería de fotos, van a elegir la foto, entonces en este caso pues yo elegí mi foto, y aquí donde dice editar, en el caso pues del celular donde se está mostrando este video, pues tienen la opción de editar. Ustedes en su celular buscarán su propio menú, ¿sí? Y van a la parte de editar y allí buscan la opción que les permita trazar líneas sobre la foto. En este caso pues hay una opción que dice graffiti, ¿sí? Y allí ustedes escogen el color, ¿sí? Ya su propio editor de imágenes les presenta las opciones. Por ejemplo aquí los trazos, pues para más facilidad, porque este editor no me ofrece la posibilidad de trazar líneas rectas, ¿cierto? Ustedes en su editor, en su celular, de pronto si es un editor más avanzado o si ustedes descargan un editor diferente, ustedes pueden generar la opción de trazar en línea recta. En este caso, como no la tiene, pues yo lo hago a pulso, ¿sí? Uno tiene que tratar pues de tener el mayor pulso posible, así no quede tan estético como he hecho en el programa Paint, pero los que no tienen computador también lo pueden hacer con su celular. Entonces hacen los trazos con el mayor pulso que puedan y ahí empiezan a encontrar los elementos. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí el color azul sería para las líneas imaginarias, ¿sí? Ustedes pues tocando la pantalla desplazan los dedos y ahí empiezan a generar la línea. Listo. Por ejemplo, ahí la hice demasiado desviada, entonces la corregí. Y luego voy a escoger otro color para el punto de fuga y la línea de horizonte. Entonces, en este caso, voy a escoger el color, puede ser el color rosa, ¿sí? Para dibujar el punto de fuga. Ahí lo tengo pues en el centro.
en este caso yo voy a escoger el color verde para trazar la línea de horizonte. Cuando yo ya termine de hacer todo el trazado, entonces le voy a dar guardar, ¿sí? Voy a apretar pues en la opción de guardar, por ejemplo en este caso sería el chulito, ¿sí? Primero termino pues de hacer los trazos que yo considere pertinentes y le voy a dar entonces por último en la opción de guardar, ¿sí? Que sería pues acá en esta parte de abajo, listo. Y aquí en esta parte del icono es para guardar la imagen, entonces confirmamos y esa imagen se nos va a guardar en la galería. Y los celulares también ofrecen la posibilidad de juntar varias fotos en un mismo archivo para que ustedes pues por su cuenta exploren su celular, exploren su galería, que cuando uno selecciona varias fotografías, uno normalmente encuentra una opción de juntarlos puede ser en un archivo PDF, o también existen aplicaciones que permiten juntar varias fotografías en un solo archivo. Entonces esta sería la forma de hacerlo en su celular. Le dan guardar, guardando imagen, ahí aparece, y luego si se dirigen a su galería la pueden encontrar. Entonces, muchachos, esa es la actividad por el día de hoy. Recuerden que hay unas orientaciones para subirla, síganlas al pie de la letra y nos vemos en una próxima oportunidad.